Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir los textos correspondientes al lunes 8 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela en el norte. Olguita, bienvenida, Señor la bendiga. Muy buenos días para todos. Para todos los que están en la sala, gracias por estar ahí. Bendito sea Dios, porque este servicio es un servicio de equipo, es un servicio de comunidad y eso ayuda mucho. El compartir cada uno, el aportar un granito de arena, como decimos nosotros, ayuda mucho y sirve mucho. Sean todos bienvenidos, bienvenidos y gracias a todos los que nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus familias, en sus comunidades. Por favor, regálenos esos cariñitos, compartiendo el video, dándole like, suscribiéndose. Y si les es posible, Dios bendiga a todos aquellos que nos ayudan a través del NECI, con sus ofrendas, con sus diezmos, al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a pedirle a Papito Dios que nos ilumine, que derrame su gracia, que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder entender su palabra y compartir lo que ella nos quiere decir a través de la liturgia. Olguita, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días a todos mis hermanitos de comunidad. Dios me les bendiga igual. Hoy iniciamos esta semana, lunes 8 de septiembre. Los católicos estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque celebramos la Natividad de María Santísima, de esta elegida para ser la portadora de la vida del Salvador. Entonces iniciamos pidiendo la presencia del Papito Dios, de la Santísima Trinidad, para que sea Él y que nos ilumine en este espacio, que nos acompañe, y Mamita María intercediendo para que la palabra del Señor que Él tiene hoy para cada uno de nosotros se haga vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quisiese comenzar con esta oración, con esta proclama de María. Ese sí que ella dio para iniciar este espacio. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Que sea a todos disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes hoy, para que esta palabra que llega a cada uno de nosotros haga esa obra y que la recibamos con esa humildad, con ese sí que María Santísima dijo. Amén. Nos disponemos entonces para compartir las lecturas de hoy. Del libro de Miqueas. Esto dice el Señor: y tú, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor,
con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor, Desbordo de gozo con el Señor. porque yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Palabra del Señor. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, les permitimos este espacio de tiempo en el que dejamos que esta palabra nos interpele. Le pedimos al Espíritu Santo que fluya en cada uno de nosotros y nos regale esa gracia de discernir lo que Él tiene para cada uno de nosotros y podamos compartir. Bueno, mis hermanitos, entonces vamos a ir compartiendo ese regalo maravilloso que el Señor trae en su palabra siempre. Dorita, muy buenos días. Adelante. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos nuevamente. Hoy estamos de fiesta, estamos de plácemes, estamos de alegría, porque devolviéndonos al tiempo de la escritura, cuando llegó el Salvador en carne y hueso, es una alegría cuando ya fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la elegida, la Santísima Virgen María. El gozo de su corazón en medio de su inocencia, pero lo dispuesta que está ella para hacer ese recipiente precioso donde vendrá ese vino de salvación. Es una alegría de volvernos a esos tiempos y vivirlo hoy como lo vivieron ellos. Es lo que me tocó a mi corazón hoy la Sagrada Escritura. Gracias, Olguita. Y gracias, Dorita. Amén. Sí, es una alegría y es un gozo que esta María, esta mujer elegida, haya dado ese sí para que nosotros hayamos podido tener ese Salvador y estemos hoy aquí. ¿Qué otro hermanito, hermanita quiere compartir?
No veo más manitos. Si igual si quieren seguir compartiendo, pueden abrir su micrófono y vamos compartiendo. Hoy las lecturas siguen. Olguita, Gladys Señora tiene la manito Gladys. levantada. Ok, gracias. Gracias, Renancita. Señora Gladys, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días para todos. Dándole gracias a Dios porque estamos hoy nuevamente aquí, reunidos, permitiendo que Dios haga que todo el que nos escuche nos logre entender e interiorizar todas las nuevas que Dios trae para cada uno de nosotros en nuestro sentir. Él volvemos otra vez a mirar que Él viene desde pequeño, que tenemos que educarnos desde pequeños, que debemos aprender de Él desde pequeños. A mí me inquieta que tenemos que empezar por nuestros más pequeños en nuestra casa, a difundir, a transmitirles ese amor, esa ternura, esos milagros que Dios trae para cada uno de nosotros, que hay un ser supremo al cual debemos respeto, veneración, admiración y sobre todo obediencia. Obediencia para que esos niños que van creciendo, esos jóvenes, todo nuestro entorno, vayan dándose cuenta que Dios es amor, que Dios es salud, que Dios es bienestar, que Dios es oportunidades de vida. Entonces Dios hoy me toca que esos milagros, ese renacer nuevo, debemos seguir nosotros haciéndolo, interiorizándonoslo, creyéndonoslo y actuando. Actuando es que busquemos la forma de cómo vamos a acoger estos jóvenes, estos niños que van creciendo. Por ejemplo, ahorita que hay ese retiro de jóvenes, ese campamento tan hermoso. Entonces, es como eso, ¿no? Como enfocarnos en que debemos mirar y tratar de transformar en ser ese granito de arena para transformar este mundo que se nos está perdiendo tanto. Y es porque nosotros, los adultos, nos enfocamos en nosotros, ¿no? Y cómo voy a cambiar yo, cómo voy a actuar yo, que lo mejor para mí, lo mejor para mí, lo mejor para mí. Pero bueno, es también muy importante, pero muy importante es cada vez que haya un cambio bueno en cada uno de nosotros, que lo transmitamos. Y qué bueno transmitirlo a esos jóvenes, a esos niños que van siendo la sal del mundo. Amén. Amén, así es. Tenemos una tarea grande, que es ese seguir fomentando e inculcando en todos y en los más pequeños ese amor por el Señor, ese amor por la palabra, ese enseñar, así como enseñamos todo lo demás, fomentar y dejar esa semillita sembrada en el corazón. Bueno, no veo más manitos levantadas. Buenos días. Sí, señora, yo tengo mi manito levantada. Sigue adelante, bien pues. Me llama mucho la atención, se habla mucho de María. De hecho, incluso yo creo que hay algunas personas que tergiversan, confunden esa devoción por Mamita María, que no es a ella no es la protagonista, y que ella misma nos lo recuerda, es lo que él diga, y nos lo recuerda no solo con sus palabras, sino con su actuar, con su ser. Aquí no solamente resaltan, obvio, el sí de ella, resaltan de que ella acogió a Jesús primero en el corazón y luego en el vientre para toda la humanidad, sino también la misión de un hombre, José, que siempre la acompaña. ¿Sí? Él también dio ese sí, de cierta manera, no lo dice en explícito, pero también dio ese sí. Y yo creo que juntos lo hicieron, más que por una obediencia a ciegas, por amor a la humanidad, por amor a la voluntad del Señor y por esa docilidad de su vida, de su corazón, por esas características de su ser, de humildad. A veces la vanidad o el orgullo no nos dejan ver
escuchar la voz del Señor para dar ese sí, o damos ese sí con condiciones, porque muchas veces le queremos es decir al Señor qué tiene que hacer. Sí, y empezamos a aprender al opinadero. Como dice una frase que se le ha escuchado mucho, Norma, aprendemos el opinadero mucho. Ellos dieron un sí en silencio, un sí de amor. No quiere decir que es una invitación al silencio, no, es una invitación a la prudencia, o es una invitación al amor a hablar cuando se tenga que hablar, pero también un silencio sabio, no un silencio cobarde, no un silencio por omisión o por indiferencia. Y, repito, hablar cuando se tenga que hablar. Y como dice la primera lectura en una frase nomás, no me voy a enfocar en la primera, con la fuerza de Dios. Yo creo que ellos sin esa docilidad, sin esas características humanas de sencillez, de humildad, de salvación por las almas, no hubieran podido hacer nada sin la gracia del Espíritu Santo sobre ellos y con la fuerza del Señor. Es disponernos como instrumentos, porque es que no es fácil. Muchas veces nosotros nos violentamos pretendiendo hacer las cosas, creyendo que es lo que Dios quiere, pero no hay necesidad de violentarnos, simplemente dispongámonos, estemos ahí listos. El Espíritu Santo sigue, como la semana pasada nos le decíamos, Él es la luz, el Señor es la luz, es el camino, y Él nos va guiando, nos va iluminando con su fuerza, con su fuerza. Obvio, sin dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero con la fuerza del Señor, con la guía del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén, así es, Mariana, Dios la bendiga. María Ruth, muy buenos días. Gracias, Olvita. Muy buenos días. Dios les bendiga. Bueno, esta semana que se está hablando de la salvación, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el camino que es el Señor. Ayer nos lo decía el Señor, que es el dueño de todo. Y pienso yo hoy como mamita María de que hemos que abrir mi corazón, mi mente, todo. Si Él es el dueño de mi vida, de mi tiempo, de mi historia, Él es el dueño de mi familia, es el dueño de todo lo que yo tengo, que lo hago dueño de todo lo que implica mi ser completo. Pienso yo en este momento como ese sí de la mamita María, cuando yo también permito que Él se encarne y nazca en mí, y que yo pueda no solamente encarnarlo como ella, sino también llevarlo, y que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo de Dios me dé la gracia, nos dé la gracia a todos de poder entender que ese Jesús, ese niño, esa verdadera señal de que desde los tiempos del Antiguo Testamento venían diciendo de esa promesa de Dios para la salvación del hombre, que Él es el Mesías y Él es el que viene a salvarnos. Entonces, que sigamos como lo decíamos la semana pasada, tratando de llegar, de ser nosotros el vehículo, de encarnar, de llevar a Jesús, como pues cada uno de nosotros, que vivamos esa promesa, que la hagamos nuestra y que vivamos la esperanza de esa salvación, pero que también la trabajemos. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén. Gracias, señora Ruxita, Dios la bendiga también. Bueno, ¿alguien más? Sí, veo más manitos. Yo comenzaría por esa primera lectura hoy hablando de este profeta Miqueas. Voy a como contextualizar quién fue Miqueas. Miqueas fue un profeta muy contemporáneo de Isaías, quien profetizó en una época en la que también el pueblo de Israel estaba bien dividido en varios reinos. Había mucha violencia, idolatría, situación bastante compleja en todo nivel, a nivel social, político, familiar, bastante apartados del Señor. Y como siempre, la palabra del Señor es actual. Yo siento que es nada diferente a lo que nosotros estamos viviendo acá, en este momento, en nuestro país.
en nuestras ciudades, una situación en la que hemos sacado a Dios de nuestras vidas, en la que el mundo nos ha llenado de tantas cosas que mantenemos ocupados, angustiados, en todo, como dice Nancy, en lo que no es importante. Nos llenamos de tantas cosas, de tantas minucias, que de verdad dejamos lo importante, que es que el Señor esté su presencia en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Y este profeta, que era un profeta, era un campesino, que es elegido por el Señor. Alguien pequeño, alguien humilde, alguien que cultivaba la tierra, que se pregunta, pero ¿por qué a mí? El Señor elige sus instrumentos dentro de lo más sencillo, dentro de lo más cotidiano, para hacer su propósito, para hacer su obra. Y es a través de él que, si bien él va profetizando cosas fuertes para esa época, para la gente de esa época, por toda la situación que estaban viviendo, él también trae una palabra de esperanza que el Señor le ha regalado. Y es que desde esa ciudad pequeña, desde esa ciudad Belén, va a nacer ese Salvador, ese gobernador que ellos esperan. No ese rey que ellos esperaban, ese líder de pronto de guerra, sino ese líder de paz. Aquel Salvador que vendrá a unir, aquel Salvador que vendrá a sanar, que vendrá a dar la libertad a los oprimidos, a sanar los corazones. Dice que vendrá a pastorear, que vendrá a gobernar con justicia, con paz. Entonces este profeta acá en esta primera lectura nos anuncia ya la venida del Salvador. Y esta semana precisamente es eso. Si la semana pasada se nos hablaba de la esperanza, esta semana se nos está hablando de esa palabra del Señor, de esa palabra de salvación, de esas promesas que se cumplen, que la palabra del Señor es pura como el oro, como la plata, que se purifica, que no tiene falsedad, que no tiene mentira, no como la del ser humano, que ya no vale nada, que nuestra palabra, que nuestros compromisos ya no son. La palabra del Señor se cumple en todo, a cabalidad. Y viene en el Santo Evangelio y nos corrobora aquí, a través de toda esa genealogía que va presentando de la historia de Jesús. Y sí, el Señor diciéndonos cómo Él se vale de diferentes personas, de diferentes personajes a través de la historia, para cumplir esta palabra. Y la promesa era que ese Salvador vendría del linaje de David, que es así como nos cuenta que José viene de ese linaje. Aparecen aquí dos personajes bien importantes, que es Mamita María y José, como muy bien lo decía María Nancy, que con ese sí que da María, con ese sí absoluto, con ese sí desde su sencillez, desde su inocencia, permite ser ella la portadora, ese sagrario de esa vida que vendrá a traer al mundo la luz, la verdad y la salvación. Y este José que desde la obediencia, desde la fe en el Señor, cree y asume un hijo que no es suyo. Se hace padre putativo, dice acá, que es ese, aunque no es el padre biológico, lo asume con todo. La palabra putativo quiere decir eso, lo adopto, lo tomo como si fuera mío, con todo el amor, con todo el cariño y con todas las responsabilidades que esto conlleva, de hacer la formación en este hijo que no es mío, pero le creo al Señor, le creo en la profecía, le creo y apoyo a esta María. Y formamos esa familia, y forman esa familia, en la que, unidos a través de esa promesa, de este hijo, de este Emanuel, dan cabida a que el mundo tenga a este Salvador. Yo miraba hoy y de verdad que este Salvador, que ese es el Emanuel con nosotros, ese Emanuel que está hoy acá. Muchas veces nosotros, como este Miqueas, como esta ciudad de Belén, nos sentimos pequeños, indignos, que no podemos, que somos débiles, que por nuestro pecado de pronto el Señor no nos va a tener en cuenta. Sin embargo, hoy Él nos recuerda que Él se complace en actuar a través de todos aquellos que son pequeñitos, aquellos que de pronto no brillan ante la luz del mundo, pero que para sus ojitos sí, aquellos que son frágiles.
Y a través de toda esta genealogía imperfecta, porque en esta genealogía y en esta historia familiar de Jesús, no hay seres perfectos ni santos. Hay seres que cometieron muchos errores, pero que ante los ojitos del Señor se fueron redimiendo y se fueron redimiendo porque voltearon sus ojos a Él, porque volvieron a Él, porque se arrepintieron y continuaron en ese camino, en ese plan de salvación que Él tenía para nosotros. Hoy Él nos recuerda eso, que no importa lo que nosotros sintamos que estamos viviendo, lo que nosotros somos, lo que nuestros temores, nuestras angustias, todo lo que traemos, el Señor hace lo posible sobre cosas imposibles. El Señor escribe perfecto sobre esos renglones torcidos que somos cada uno de nosotros, que no somos indignos, que Él ya derramó esa sangre preciosa, que Él ya nos regaló este hijo para que derramara esa sangre preciosa por todos y cada uno de nosotros y pagó esa deuda, que nosotros no tenemos deuda. Desde esa parte de genealogía también a veces nosotros tenemos en nuestra vida familiar muchísimas cosas, mucha historia, muchas cadenas. Hoy el Señor nos viene a decir que Él rompe todas esas cadenas, solo basta que cada uno de nosotros le permitamos con nuestra boca, con nuestro ser, darle ese sí, decirle sí, Señor, te desato mis manitos, te desato tus manos, te dejo hacer tu obra. Con tu gracia, Señor, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. En nuestra familia, que Él sea rompiendo esas cadenas, que Él sea reformando, reconstruyendo todo aquello que de pronto nosotros sentimos que en cada una de nuestras vidas familiares no está bien. El Señor siga actuando como actúa en esa familia de Nazaret, porque Él por eso se hizo presente en una familia, porque para Él la familia es la base de toda la creación. Por eso Él vino también y se hizo hombre en una familia, se hizo igual a cada uno de nosotros, para vivir lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Y nos invita a ese transformarnos, a ese vivir en comunidad, así como María en su sencillez, en su aceptación, acompañó, educó, y José también formó sin decir nada desde el silencio, porque son los ejemplos más grandes de humildad, de sencillez y de fe que podemos tener a nivel familiar. Que nosotros como padres logremos al menos parecernos un poquito, cada padre, cada madre, para ir sembrando, como lo decía Gladys, doña Gladys, esas semillitas de la fe, del amor a Dios, de que este Dios es presente, que amamos a un Dios vivo y que Él existe en medio de tanta situación de violencia, en medio de tanta situación de inocuidad, en medio de tantos que quieren ser indiferentes, que lo quieren negar. Nosotros tenemos esa tarea grandísima de sembrar en los corazones de los más pequeños y de nuestros jóvenes ese amor por el Señor. Y en el contexto de nuestro querido país, Colombia, y del mundo entero, un país en el que estamos divididos por la violencia, por la corrupción, en donde nos sentimos impotentes por esa desesperanza que vivimos, por la inseguridad, por todo aquello, el Señor nos sigue diciendo, de lo pequeño y de lo despreciado nace la esperanza. Colombia es un país privilegiado. Nosotros nacimos en un país privilegiado que tiene muchas riquezas, que tiene muchas cosas preciosas, que tiene gente, hombres y mujeres que batallan, que luchan, que trabajan, que se esmeran por hacer las cosas de la mejor manera. Y somos más los que queremos hacer el bien. Hoy el Señor nos invita a eso, a levantar nuestra voz, a escuchar primeramente, sí, pero también a levantar nuestra voz por aquellos que no pueden hablar, a levantar nuestra voz, a no sentirnos pequeños, porque recordemos que el Señor hace la obra y es Él el que está hoy aquí respaldándonos. No importa lo que estemos haciendo, lo que estemos viviendo, nos dice, Él está aquí para levantarnos. Él está aquí en medio de cada familia porque es el Emanuel, ese Dios con nosotros que quiere vivir, está en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada familia, en medio de nuestra sociedad colombiana, en esta sociedad que está herida, que está dividida. Él viene para unir. Y Él nos habla que su promesa se cumple, tarde que temprano. Miramos cuántas generaciones tuvieron que pasar desde Miqueas hasta Jesús para que se fuera cumpliendo su palabra.
y su palabra se sigue cumpliendo, y como lo dice en el Salmo, que nos habla de esa dicha, de ese desbordar de gozo con el Señor, porque confiamos en esa misericordia, en ese querer entender y en ese creer que el Señor está con nosotros para hacernos salvos, no solamente para sanarnos, sino para hacernos salvos, porque nosotros vamos pensando más allá en esa vida eterna, que es a lo que nosotros le apuntamos. Entonces, que no se nos olvide hoy que a pesar de las dificultades que estemos pasando, Norman decía en alguna de sus predicaciones la semana pasada, todo tiempo pasará, y es así. Todas esas heridas vienen a ser sanadas por ese Manuel que está con nosotros. Ver nuestras situaciones personales, nuestras situaciones familiares, no como cargas, porque a veces las sentimos como cargas, sino que cada tropiezo, cada situación de estas que estamos viviendo, veámoslas como una enseñanza, como una piedrecita que de pronto nos está limando, nos está quitando aquello que de pronto no permite que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Y permitamos hoy que este Jesús, que nació en esta familia de Nazaret, en esta familia de Jesús, de José y María, también nazca en nosotros, que nos parezcamos un poquito a estos modelos de familia que son José y María, para que Él renazca en los corazones de cada uno de nosotros, en los corazones de cada una de las familias de nuestro país, Colombia, para que toda esta situación se transforme y se transformará porque el Señor cumple su palabra. Amén. Norman, muy buenos días nuevamente, te damos paz. Bienvenido. Gracias, Olguita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Creo yo que el Señor esta semana nos va a hablar sobre la grandeza de sus planes, la eternidad de sus planes. La semana pasada nos habló de la vida eterna, de la esperanza, y eso ya nos proyectaba, eso ya nos hacía pensar a largo plazo. Pero digámoslo así, que la semana pasada nos hacía pensar a largo plazo hacia el futuro. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no tenemos la visión completa de las cosas. Veía esta mañana una entrevista al señor Mario Hernández y de cómo él construyó, un colombiano que construyó un emporio, que construyó una empresa. Y claro, la gente cuando lo ve hoy en día solamente dice, el tipo es un ricachón, el tipo tiene plata, pero uno no analiza, uno no se pregunta qué pasó antes, cómo fue el proceso, cómo fue el camino para llegar a donde ha llegado. Entonces la semana pasada la palabra de Dios nos decía que tenemos que llegar a donde debemos de llegar, y a donde debemos de llegar, al cielo, a la vida eterna, y esa es nuestra esperanza. Y creo yo que esta semana, a través de las lecturas, a través de la liturgia, el Señor nos quiere hablar de esa visión completa. No solamente nos está hablando hacia el futuro, esta semana nos va a hablar, creo yo, también desde el pasado, desde lo que tuvo que suceder para que esa esperanza y para que ese propósito de Dios se pudiera cumplir. En las lecturas que la liturgia nos propone hoy, primero encontramos la lectura de Miqueas. Bueno, comencemos como siempre, comencemos por el Evangelio. Y nos comienza diciendo que la generación de Jesucristo fue esta.
La generación de Jesucristo fue esta, o sea, que está comenzando a hablar de su pasado, de sus ancestros, de su historia. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado la resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, mire que aquí ha retomado otra vez la historia, el pasado. Insisto, nosotros miramos solo hacia adelante, no queremos mirar hacia atrás. Miramos lo que queremos alcanzar, soñamos, anhelamos lo que queremos alcanzar, pero no nos damos cuenta de que detrás de nosotros hay una historia, hay un cúmulo de experiencias, hay un cúmulo de vivencias que nos enriquecen, que nos enseñan, que nos educan, que nos capacitan para poder alcanzar ese futuro, esa meta y ese propósito. No estamos arrancando de cero, no estamos comenzando de cero. A ver, en otras palabras, no estamos descubriendo el agua tibia, no estamos empezando la obra de salvación nosotros. Es más, yo diría, todos antes de conocer al Señor hemos tenido un pasado, todos hemos tenido una historia. Y nosotros muchas veces pensamos y decimos, tal vez equivocadamente, decimos, desde que el Señor llegó a mi vida, desde que el Señor entró a mi vida, todo cambió, desde que el Señor comenzó a obrar en mí. Fue como un empezar de ceros, como un empezar de nuevo. Y sí, es una vida nueva. Pero esa vida nueva que hoy vivimos, a esa vida nueva o esta vida nueva que hoy vivimos, tiene mucho que agradecerle a esa vida pasada, a esa vida en la que nos equivocamos, a esa vida en la que metimos la pata, a esa vida en la que ganamos experiencia, José, hijo de David, no se te olvide de dónde vienes. No se te olvide tu pasado, no se te olvide tu historia. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Alguien dirá, Norman, ¿por qué Jesús? ¿Acaso no era Emanuel? Pues en la Biblia Emanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Yahvé salva. Digámoslo de esta manera, para ellos son sinónimos, son iguales esos dos nombres. ¿Cómo sabía el pueblo de Israel que Dios los estaba salvando? Porque lo sentían en medio de ellos. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios que se hace carne, que se encarna. Es el Emanuel. Pero no solamente es el Emanuel, el Dios con nosotros en el pasado, historia, sino que también es el que nos viene a salvar. Joshua, el que nos viene a salvar, el Yahvé salva. Entonces, para ellos es el mismo nombre. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará, está hablando en futuro, a su pueblo de los pecados. Esto sucedió para que se cumpliese, vea, para que se cumpliese lo que había dicho, aquí no alcanzo a ver, por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros.
No es lo mismo una persona, voy a hablar de 3 momentos. No es lo mismo una persona que fue muy pobre, luego trabajó y se hizo rica y ahora vive felizmente como rico, a una persona que nació rica porque sus papás eran ricos, porque sus papás le heredaron mucho dinero. Luego se murieron ellos y ella y esta persona siguió viviendo como rica, pero nunca supo cómo hacer el dinero y luego termina como pobre, viviendo como pobre. La historia de la historia dependen muchas cosas, del pasado dependen muchas cosas. Parece que se cayó la señal de Norman, Olguita. Que eso estaba mirando que parece que se le cayó, pensó que era la mía, pero pues es la de Norma. Pues bueno, no sé si vamos. Bueno, voy a seguir aquí por medio del celular. Ok, ahí lo Porque el vemos, celular ahí me lo molesta vemos. mucho. Y me escuchan sobre todo, lo más importante. Vemos y escuchamos, sí, señor. Ya le estaba diciendo que, no sé si me alcanzaron a escuchar esta parte, que no es lo mismo una persona que nace pobre, trabaja y se hace rica para luego vivir felizmente rico, a una persona que nace rica, sigue viviendo como rica cuando sus padres fallecen, pero nunca aprendió a hacer plata, y luego termina como pobre. No es la misma historia. ¿Y de qué depende eso? Pues de su pasado, precisamente, de lo que aprendió y de lo que vivió en su pasado. Entonces, por lo tanto, yo creo que la palabra de Dios hoy nos está hablando y nos está enseñando, nos está diciendo muchísimo, nos está haciendo énfasis en que debemos de tener en cuenta toda la historia. Y para eso nos da el ejemplo de la Santísima Virgen María. Miren que la Virgen María tuvo su pasado, digámoslo así. ¿Y cuál fue su pasado? Desde Miqueas se nos comienza a hablar de la Virgen. Desde Miqueas se nos comienza a decir lo que Dios tenía preparado para ella. Y haciendo de cuenta que ella es Belén de Efrata. ¿Y cómo es Belén? Belén es pequeña, Belén es sencilla, pero Belén es fiel, Belén se entrega. Pero también ayer en la liturgia de ayer domingo el Señor hablaba de soltar, de aprender a soltar y de aprender a entregar. Entonces, cuando nosotros retomamos toda nuestra vida, todo el cúmulo de nuestra vida, tomamos nuestro pasado, tomamos nuestro presente y tomamos nuestro futuro. A eso yo le llamo una cosmovisión de mi vida. Cuando hablo de la cosmovisión es que estoy tratando de tomar todo el espectro de mi vida, aún desde antes de nacer, aún desde antes de nacer. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está mostrando de la Virgen María. Mucho antes de que ella naciera, ya el Señor la tenía escogida. Hoy estamos celebrando la natividad de la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María. Fíjense ustedes que es diferente a la otra fiesta que celebramos en la iglesia, que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Mucha gente cree que la Inmaculada Concepción de la Virgen María es cuando ella fue concebida en el vientre de Santa Ana, por virtud de San Joaquín. No. Cuando en la iglesia se nos habla de la fiesta de la Inmaculada Concepción, se nos está hablando del instante en que la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo del niño Jesús. Pero aquí se nos está hablando de la natividad de la Virgen. Entonces se nos está hablando del nacimiento y se nos está hablando de que este nacimiento es el cumplimiento de las promesas. La Virgen María debía tener muy claro de alguna manera que en ella se estaban cumpliendo promesas. Es decir, que ella tenía una historia, que tenía un pasado, pero que también tenía un presente y era llevar a su hijo en su vientre. Y que también tenía un futuro, que era seguir trabajando por la salvación de las almas. Ahora, la pregunta que yo me haría hoy es, ¿será que nosotros tenemos esa cosmovisión de nuestras vidas? A ver, ¿será que tenemos la cosmovisión, por ejemplo, de la iglesia? Entender que nuestra iglesia no solamente tiene 2000 años de fundada, sino que también nuestra iglesia tiene en gran parte una gran herencia del pueblo de Israel. Nuestra cultura religiosa, nuestros atuendos, utilizo ese término porque no sé qué otro término utilizar, las vestiduras sacerdotales, nuestros templos, nuestra liturgia. Hay una cantidad de cosas que en nuestra iglesia católica que son judías, son muy judías. Y eso lo heredamos. Y entonces no es gratuito, no es gratuito. La misma historia en 2000 años ha tenido una historia, la misma iglesia ha tenido una historia, nuestros santos, nuestra patrística, los aprendizajes, las experiencias, toda la historia de la iglesia. Nosotros no nos estamos inventando nada, mis hermanos. Y a nivel personal, cada uno de nosotros tiene una historia. Y yo diría en este momento, ya no importa si es buena o mala, no nos importa si es buena o mala esa historia. Lo único que nos importa es sacar la mejor enseñanza, sacar la mejor experiencia. Ustedes se imaginan que la Virgen María la hubiera cogido contra José. Ustedes se imaginan que la Virgen María le hubiera dicho a José, bueno, está bien, esperemos que nazca el niño y ya después usted y yo nos arreglamos, porque es que usted me iba a dejar tirada, porque es que usted... No. La Virgen María simplemente relee su historia y creo yo que es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Ahorita Olguita decía algo muy interesante y es, nosotros debemos de releer la historia de nuestro país. Porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero no la podemos leer como si estuviéramos viviendo hace 20, 30 años, 40 años. La tenemos que leer desde este momento, desde los lentes de este momento. Les voy a dar un ejemplo, solamente les voy a dar un ejemplo. En Colombia, durante el gobierno Samper, pasaron muchas cosas. Desde su llegada al gobierno, su no negociar la paz con la guerrilla, pero tampoco atacarla. Y un montón de cosas que uno sucedía y uno decía, bueno, parece que se están haciendo esfuerzos ingentes por cambiar la situación de Colombia. Hoy, 30 años, 40 años después, entendemos por qué el gobierno Samper no hizo lo que tenía que hacer o no hizo más por salvar a Colombia. Y es porque, pues, él estaba trabajando como brazo político de la guerrilla en Colombia. Y hoy venimos a interpretar, pues, que el Partido Liberal es el brazo político de la guerrilla. Listo, está bien, no hay problema. Pero es hoy que entendemos eso y releemos la historia.
la releemos y decimos, oiga, es que una cosa es ir al paseo y otra cosa es después mirar las fotos y recordar lo que pasó en ese momento. Entonces yo siento que el Señor nos está diciendo, nos está invitando a que tengamos esa visión completa, que miremos el pasado, que miremos el presente y que miremos el futuro de lo que Dios quiere para nosotros. Que no nos quedemos en el presente, tenemos que soltar. Y tal vez hay cosas del pasado que no, o sensaciones, o sentimientos, o tristezas, qué sé yo, del pasado que no es bueno. Quedémonos con el aprendizaje, quedémonos con lo bueno, quedémonos con lo que vale la pena, quedémonos con lo que nos edifica, quedémonos con eso. Vivamos el presente, vivamos el momento que el Señor nos ha permitido vivir en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, en la historia de nuestras familias. Vivamos el momento. Y sigamos proyectando el futuro. Ayer el Evangelio decía eso, ¿no? Que un hombre que va a construir una casa primero no calcula. ¿Y qué es lo que un hombre que va a construir una casa calcula? Uno, calcula lo que ya se ganó, lo que se viene ganando, lo que ha venido guardando o ahorrando. Dos, calcula el terreno en el presente, calcula el terreno en donde va a construir. Y tres, calcula si lo que está, si lo que tiene más el terreno le alcanza para terminar la casa y no terminar en vergüenza. También hablaba ayer el Evangelio de que si un hombre va a ir a la guerra contra otro, primero no calcula la cantidad de hombres con los que se va a enfrentar. Primero calcula y dice, espere a ver, o sea, miremos si con lo que tenemos nos alcanza. Con el armamento que tenemos nos alcanza. Y de pronto repasan guerras pasadas, historias pasadas y dicen, venga, en aquella porque perdimos, en esta otra porque perdimos. Aprende de su historia. No se queda llorando las derrotas. Aprende de las derrotas. Entonces, primero yo creo que el Señor nos está diciendo, repasen su historia, aprendan, recapitulen, valoren, luego vivan al máximo lo que el Señor les está regalando hoy. Y luego proyecten ese futuro. Construyan la casa si les alcanza. Vayan a la guerra si tienen con qué. ¿Qué hizo la Virgen María? La Virgen María retoma su propia historia. En ella se cumplen las promesas. Mire, el sí de ella es grandísimo en el presente. ¿Por qué? Porque es decirle sí a las promesas del Antiguo Testamento. Cuando yo quise ser misionero, cuando yo quise ser predicador, no fue porque solamente se me ocurrió, no fue que, oiga, qué bueno sería, qué chévere sería, no. Eso fue un proceso. Y uno de los primeros pasos, sino tal vez el primero, para yo poder comenzar a tomar conciencia de que Dios quería que yo le sirviera de esta manera, fue porque a través de alguien el Señor me regaló Jeremías capítulo 1, verso 4. ¿Y qué dice Jeremías 1:4? Antes de que nacieras, ya te había yo escogido. Antes de que te formaras en el vientre de la madre, ya te había destinado a ser profeta de las naciones. Eso no es presente, eso es pasado, antes de. Entonces yo tenía que comenzar a tomar conciencia. Yo tenía que tomar conciencia ¿de qué? De mi pasado. ¿Y qué era tomar conciencia de mi pasado? Darme cuenta en qué familia nací, qué características tenía esta familia, cuál era mi carácter, cuál era mi temperamento, aún en mi propia historia personal, qué me había tocado vivir, qué había yo vivido.
voluntaria o involuntariamente. Y me doy cuenta de que en ese pasado sin Dios, había una riqueza impresionante, había una riqueza abrumadora, que nosotros, mi familia, la familia de mi padre, la familia de mi madre, tenemos unas características particulares y que yo las había heredado y que para mí eso era un potencial grandísimo en el servicio que yo podía prestar, en el liderazgo que podía realizar. Entonces tomé de esa riqueza pasada. Tomé de la riqueza de mi propia historia, de mi infancia, de mi niñez y de todas las experiencias que viví hasta cuando en mi juventud vine a conocer de Dios. Y me di cuenta de que todo eso era un tesoro impresionante, una riqueza impresionante. Y que lo primero con lo segundo se unía. Yo dije, esto es maravilloso. O sea, Dios no me está escogiendo como que venga, tira un papelito y a ver a quién le cae. No. No soy el resultado del azar de la vida, del azar de la suerte. La Virgen María no es el resultado de que, a ver, a qué muchacha voy a pedirle que encarne a Jesús, venga, a ver, tiremos una piedrita y a la que le caiga. No, así no es. Entonces la Virgen María encaja perfectamente dentro de la historia del pueblo de Israel, dentro de las profecías, dentro de las promesas del pueblo de Israel. Un punto. 2, su sí, su aceptación, su fiat, decimos nosotros, es para el cumplimiento de esas promesas, para que en mí, como lo dijo ella, hágase en mí según tu palabra. Se dispone. ¿Pero por qué? Porque ya hizo una evaluación de lo que ella tiene, de lo que ella es, y acepta la misión. Y por eso, hasta el día de hoy, futuro, ella sigue cumpliendo. Y ella, o sea, como cuando uno tira una piedrita al agua y se generan unas ondas, de la misma manera, esa piedrita fue el sí de María y se han generado ondas hasta el día de hoy en nuestras vidas, en la historia de la humanidad o en el futuro de la humanidad. Y esas ondas de ese sí de la Virgen María van a seguir resonando por muchos años. Ojalá y nosotros tuviéramos la misma conciencia. Ojalá y nosotros tuviéramos lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros no nos imaginamos a quién le está llegando esta liturgia. Nosotros no nos imaginamos quién la está escuchando. Nosotros no nos imaginamos los efectos que va a tener este servicio que prestamos aquí. No nos lo alcanzamos a imaginar. Yo les contaba a mis hermanos de la comunidad que hace unos meses me invitaron a la consagración de un nuevo sacerdote. Y el hermanito que me invitaba me decía, Norman, ese muchacho que ahora se está consagrando, como que se va a consagrar como sacerdote, usted le impuso las manos cuando él era niño y él recibió descanso en el espíritu. Y desde ahí el niño tuvo el anhelo y el deseo de ser sacerdote. No, tal vez desde ahí, no, tal vez desde antes ya el Señor lo había escogido. Pero yo fui parte de ese camino, de ese proceso. Uno a veces no se alcanza a imaginar un pequeño acto de amor, de misericordia en el servicio, todo lo que puede repercutir, todo lo que puede sumar, todo lo que puede causar en bien de los demás. Nuestro sí de hoy, nuestro sí, así como también debe ser muy grave el decirle no. Pero yo creo que lo que el Señor nos está diciendo hoy es, díganle que sí. Amén. Díganle que sí. Digámosle que sí, que el Señor sabrá qué hace con nosotros. Digámosle que sí, que el Señor sabrá qué hace con lo que nosotros hagamos. Lo cierto es que
también nosotros somos cumplimiento de promesas y que ojalá las promesas que el Señor haga a través de nosotros también se cumplan. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Gracias, Norma. Bueno, damos gracias a Papito Dios por este espacio en el que nos ha permitido, como siempre, reunirnos, encontrarnos para discernir, para compartir su palabra. Amadísimo Señor Jesús, este Dios con nosotros, este Emmanuel, hoy te reconocemos y hoy reconocemos que muchas veces nos sentimos pequeños, frágiles y sin fuerzas. Pero Señor, tu palabra nos recuerda que de lo pequeño tú sacas lo grande, que en lo débil tú, Señor, demuestras tu poder, mi amado Rey. Te entregamos hoy nuestra vida personal, con nuestras luchas, con nuestras esperanzas, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, Señor, con nuestros temores, Señor. Te entregamos nuestra familia, con sus heridas, con sus alegrías. Te entregamos a este amado país, Colombia, nuestra patria, que tanto necesita tu amor, mi amado Rey, y tanto necesita tu paz y tu misericordia. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros. Danos tu fuerza, renueva nuestra fe, sana nuestras heridas y haznos esos sembradores de esperanza, mi amado Rey. Que Mamita María, esta Madre tuya y Madre nuestra, nos enseña a decir cada día, hágase en nosotros tu voluntad, Señor. Que se haga en cada uno de nosotros tu voluntad, que ese plan, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros se haga realidad, porque, Señor, esas promesas, Señor, tú las cumples y tú eres fiel a tu palabra, mi amado Rey. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos la bendición a nuestro Padre Dios para que sea Él protegiéndonos en todo lugar, en todo momento. Y cerramos este espacio en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, les damos gracias por ese acompañarnos, por ese perseverar. Los invitamos a participar también de nuestros grupos de oración presenciales que se encuentran en diferentes lugares de Bogotá y también en Cundinamarca. Los lunes estamos en Subi, hay grupo en Subi en Fusagasugá. Los días miércoles en San Cristóbal, los días jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, en Bosa, y el sábado en el barrio Mirandela Norte. Cualquier información que requieran para ampliarla, para saber cómo llegar, lo pueden hacer al 310-554-3814. Como siempre les decimos, que los esperamos con los brazos abiertos para unirnos en oración, en alabanza y en agradecerle al Señor y en formarnos en su palabra y en hacer su misión, hacer su voluntad. También los invitamos a reunirnos todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde en este horario en este espacio de oración de intercesión a través del Santo Rosario por Google Meet y también por YouTube. Les damos gracias y oramos por cada uno de aquellos pequeños sembradores de amor que con esas semillitas económicas hacen posible que esta misión, que esta labor que nosotros hacemos sea posible de llegar y extender esa palabra del Señor a donde más se necesita. Que Dios bendiga y multiplique al 100 por mil. También les pedimos su oración por la realización de este campamento juvenil que la Comunidad Fuentes de Misericordia apoya en la parroquia de San Cristóbal Sur. Se realizará los días 4 y 5 de octubre. Para mayor información pueden comunicarse al 300-677-3027 o al 304-583-7111. Todos aquellos jóvenes que quieran vivir un espacio de encuentro con el Señor, invitadísimos, todos los que tengamos, sobrinos, hijos, amigos, hijados, todos aquellos jóvenes que nosotros veamos, invitemos. Es un bonito espacio de verdad, de no solo encontrarnos con el Señor, sino de retomar ese rumbo y aprender cuál es el propósito de vida que tiene para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros el Señor. Bueno, mis hermanitos, que Dios me les bendiga y me les guarde y que tengan un feliz y bendecido día. Amén.